¿Cuántas tempestades han venido a nuestra vida, hermano? Pero de pronto ha venido esa tempestad y nosotros, para la gloria de Dios, permanecemos en Cristo. Y hermano, nuestra raíz está tan profunda, nuestra convicción está tan profunda, que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni que venga la enfermedad, ni que venga la pestilencia, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada. Nada, ni lo presente, ni lo porvenir, podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan capítulo 15, vamos a leer desde el versículo 1 al versículo 8. Para darle reconocimiento a la palabra, vamos a estar de pie y así leemos. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Padre, gracias por esta palabra. Imparte tu bendición a cada corazón. Amén. Tenga la bondad de tomar su lugar. Yo quiero que me regale su atención por unos minutos y quiero hablarle acerca del tema el secreto de una vida fructífera, o es decir, una vida productiva. Y es interesante porque la razón de su vida y de mi vida no es solamente ocupar un espacio en esta vida, sino ser personas productivas, es decir, hombres y mujeres que llevemos fruto para la gloria del Señor. Es interesante, hermanos, ver casi en todas las parábolas y en todas las enseñanzas de Jesús que hay, hermano, un propósito. Y ese propósito es de que la vida sea una vida productiva. Hay una palabra bien fuerte que dijo hermano Juan el Bautista. Él dijo que el hacha, dijo, está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto, dice que será cortado. Y yo pudiera citarle muchos pasajes. Por ejemplo, en Isaías habla acerca de aquel viñador, ¿verdad? Y ahí sí hay muchos, pero yo quisiera detenerme un momentito a considerar lo siguiente. Quiero que vaya conmigo al versículo 8, porque encontré 3 lecciones hermosas en el versículo 8. En esto, dice, es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hermano, lo primero que veo en el versículo 8, que la finalidad de Dios para que usted y yo llevemos fruto es que el Padre sea glorificado. Cuando un cristiano lleva fruto, está dándole la gloria a Dios. Y Dios, hermano, con esa razón nos ha puesto en esta tierra, que le demos gloria, que le demos honra y alabanza. Ustedes recordarán que cuando Jesús resucita de entre los muertos, le dice a Pedro, ¿verdad? Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Y le dijo, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le pregunta la segunda vez, ¿me amas? La tercera vez, y él le responde afirmativamente, tú sabes, Señor, que te amo. Y posteriormente el Señor le dice, Pedro, le dice, cuando tú eras joven, ibas donde querías, mas cuando seas viejo, irás a donde no quieres. Y dice adelante que le hablaba acerca de la muerte con la cual iba a glorificar al Señor. Quiere decir que un verdadero creyente
en su vida glorifica a Dios. Y aún en su muerte glorifica a Dios. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, el segundo aspecto que veo en el verso 8 es que cuando uno lleva fruto, muestra la evidencia de que es discípulo del Señor. Si usted dice o profesa que es cristiano, la evidencia de que usted es cristiano, que es un hijo de Dios, es que usted está llevando fruto, su vida fructifica. Pero en tercer lugar, siempre en el verso 8, y dice, Dios quiere que llevemos mucho fruto. Vamos al verso 8. En esto he glorificado a mi Padre, en que llevéis fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, nuestra vida, hermano, tiene que ser una vida productiva. Y cuando hablamos de ser productivos, eso puede incluir en todas las áreas de la vida. Hermano, nosotros vamos a trabajar para producir. Nos contrata, ¿verdad?, el manejador de la empresa para que seamos personas productivas. Somos personas productivas para la sociedad, pero también somos personas productivas en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que vaya por favor conmigo al versículo 16, siempre de Juan capítulo 15. Dice la Nueva Traducción Viviente: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan fruto duradero. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Quiero que se detenga a pensar un momento. Dios no está tan interesado, hermano, en la cantidad del fruto, sino en la duración del fruto. ¿De qué me sirve ser un héroe por un minuto y quedar al margen de la voluntad de Dios? Dios lo que más quiere de usted y de mí es que el fruto sea un fruto permanente. Cuando damos gloria a Dios, o sea, que sea un fruto a largo plazo. Porque hay personas, hermano, que lo dejan impresionado a uno, impactado, comienzan tan lindo en el reino que dice que envidiable, que elogiable es la vida de este hombre. Surgen por un momento, hermano, llegan a impactar a las personas, pero al poco tiempo se desaparecen. ¿Ha visto usted a lo largo del cristianismo que surgen, hermano, con un impacto tremendo? Pero no son de corta duración. Diciéndolo de otra manera, de mecha corta, pues se terminan luego. Pero Dios está buscando que usted y yo seamos creyentes, hermano, con un fruto duradero. Dice el versículo que leímos, ¿verdad? En Juan capítulo 15, verso 16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, yo os lo dé. ¿Cuántos quieren decir conmigo? Digan conmigo: Señor, yo quiero llevar un fruto permanente. Qué lindo, ¿verdad? Yo tuve un hermano hace muchos años allá en mi país, ¿verdad? Que siempre que me saludaba, ¿cómo está, hermano Víctor? Siempre está perseverando, me decía. Sí, pero ya en varias veces como que yo me molestaba un poco, hermano, porque siempre me preguntaba: ¿siempre está perseverando, varón? ¿Siempre está fructificando? Y como que eso me ponía a mí bien alineado, hermano. Entonces yo le pregunto a usted, hermano: ¿usted está llevando fruto? ¿Qué me contestaría? Amén. Ahora bien, el propósito de mi salvación es dar fruto. Y déjeme ver un pasaje hermoso en Lucas capítulo 8, verso 15. Vaya conmigo a la palabra. Lucas capítulo 8, verso 15. Pero la parte que cayó en un buen terreno son los que oyen la palabra con corazón noble y bueno y la retienen, y como perseveran, producen una buena cosecha. Esta versión 60 dice: mas
la que cayó en buena tierra. Ayúdeme a leerlo. Estos son los que con corazón bueno, ¿y qué más? Recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Entonces el enfoque y la finalidad de Dios es que la fructificación sea perseverante, sea constante, seamos creyentes insistentes. Aunque vengan vientos y vengan tempestades, nada nos mueve, hermano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? El propósito de mi vida es dar fruto. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Vaya conmigo a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Qué interesante está esta predicación. 2 de Pedro, capítulo 1, verso 4. Y debido a su gloria y excelencia nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Qué importante, hermano, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de, hermano, de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción en el mundo a causa de las concupiscencias. Mire, fíjese que Dios nos salvó, nos rescató, nos alcanzó, nos trasladó de la potestad de Satanás al reino de su amado Hijo. Quiere decir de que la finalidad de Dios no solamente es salvarlos, no solamente llevarnos al cielo, sino la palabra dice que usted y yo seamos participantes de su naturaleza divina. En otras palabras, Jesús les dijo: y mi gozo sea cumplido en ustedes. Es decir, el gozo no es el gozo humano, es el gozo de Dios. Jesús dijo: les dejaré mi paz, y no es la paz del mundo, porque la paz del mundo es pasajera, pero la paz que el Señor da es una paz permanente. En otras palabras, Dios me dice: yo quiero que tú participes de mi gozo, participes de mi paz, participes de mi amor, pero la fuente es Él. La finalidad de Dios no solamente es que yo sea salvo, sino que sea participante de su naturaleza divina. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Qué interesante, ¿verdad? Ahora bien, en la Biblia hay por lo menos 4 diferentes tipos de fruto. Diga conmigo, 4 diferentes tipos de fruto. Y esto sí se puso bueno, porque en esta tarde yo le voy a hacer pensar, le voy a hacer reflexionar, le voy a hacer meditar con la ayuda del Señor. En Mateo capítulo 3 verso 8, aquí está la primera clase de fruto. Mire lo que dice Mateo capítulo 3 verso 8, si lo podemos ver en la Nueva Versión Internacional. Produzcan frutos que demuestren arrepentimiento. Y la versión 60 dice: haced frutos dignos de ¿qué, hermano? De arrepentimiento. La Nueva Traducción Viviente dice: demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Pero la versión Dios habla hoy dice: pórtense de tal modo que se vea claramente que se han vuelto al Señor. Oh, hermano, quiere decir de que una vida que produce fruto es evidencia de un cambio. ¿De qué manera nosotros vamos a decir que hemos producido frutos de arrepentimiento? Porque la palabra metanoia es la palabra cambio de mentalidad. En el Sermón del Monte Jesús dice: hoy escucharon a los antiguos decir ojo por ojo y diente por diente, mas yo digo, amad a vuestros enemigos. Y entonces él decía: oyeron a los antiguos decir tal cosa, mas yo digo. En otras palabras, arrepentimiento es cambio de mentalidad, es dar un giro de 180 grados, abandonar la vida antigua y vivir una vida nueva para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, que dice, pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Entonces, déjeme meditar un poquito acerca de este tipo de fructificación.
¿A qué se refiere la Biblia cuando dice frutos dignos de arrepentimiento? ¿Con qué tiene que ver los frutos dignos de arrepentimiento? Si yo estudio cuidadosamente y vaya conmigo en Lucas 3:10 al 14, usted se va a dar cuenta que los frutos dignos de arrepentimiento tienen que ver con la relación interpersonal. Dice la palabra, Lucas 3:10. Entonces la gente le preguntó, ¿qué debemos hacer? Juan les contestó, el que tenga 2 trajes, dele uno al que no tiene ninguno. Y el que tenga comida, compártala con el que no la tiene. Se acercaron también para ser bautizados algunos de los que cobraban impuestos para Roma y le preguntaron a Juan, maestro, ¿qué debemos hacer nosotros? Juan les dijo, no cobren más de lo que deben cobrar. También algunos soldados le preguntaron, ¿y nosotros qué debemos hacer? Les contestó, no le quiten nada a nadie, ni con amenazas, ni acusándole de algo que no haya hecho, y confórmense con su sueldo. Qué lindo es estudiar la palabra, ¿verdad? Dios dice, hay una forma de fructificar, y esa manera de fructificar se llama dar frutos dignos de arrepentimiento. En otras palabras, cuando una persona está fructificando, es una persona que está totalmente arrepentida y ha operado en su vida un cambio, se ha transformado en otra persona. Hay un antes y un después. No podemos, hermano, profesar el cristianismo y seguir con las cosas que practicábamos antes. ¿Cuántos estamos de acuerdo? Entonces la palabra del Señor nos dice claramente. Quiero que vayan conmigo a Mateo, porque hay otro verso precioso y estoy siempre en este tipo de fructificación. Mira lo que dice Mateo capítulo 7, verso 15. Ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arrojan en el fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por sus frutos, puedes identificar a la gente por sus acciones. ¿Verdad que está tremendo esto? O sea, hermano, tarde o temprano el fruto lo dice todo. El fruto, o es decir, la conducta, el comportamiento, evidencia si verdaderamente somos discípulos del Señor. ¿Cuántos esperamos llevar fruto para la gloria de Dios? Segunda tipo de fruto que nos habla la Biblia, y es el fruto del Espíritu Santo. Digan conmigo, el fruto del Espíritu Santo. Vamos a Gálatas capítulo 5, versículo 22. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Qué interesante. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es, hermanos? Es amor, ¿qué más? Gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Sigamos el verso 23. Mansedumbre, templanza, contra tales cosas, ¿qué dice la palabra? No hay ley. Déjeme detenerme un momentito. La primera fructificación que la Biblia me habla es la fructificación del arrepentimiento. Pero el segundo tipo de fructificación es el fruto del Espíritu Santo. Qué interesante. Mire cómo lo dice esta nueva versión internacional. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa
y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Entonces, hermano, el Señor me dice: ¿sabes qué? Yo estoy esperando que produzcas los frutos del Espíritu en tu vida, ¿verdad? Tiene que haber una fructificación, y lo primero que encabeza ese fruto es el amor. Diga conmigo: el amor, la paz. Y qué bendición, hermano. Y esto, si usted lo estudia cuidadosamente, está hablando del carácter cristiano. Qué interesante, ¿verdad? Y uno dice: Señor, ¿cuánto me falta aprender? ¿Cuánto me falta que en mi vida haya esa evidencia hermosa? El fruto, hermano, de llevar a alguien a Jesús, eso es importante. Primero, el fruto del arrepentimiento, el fruto del Espíritu, pero en tercer lugar, el fruto de llevar a alguien a Jesús. Quiero que piense conmigo: un árbol de manzano, ¿qué produce, hermano? Un árbol de naranjo, ¿qué produce? Y un cristiano, ¿qué es lo que cree usted que va a producir? Cristianos. ¿Sabe que en Antioquía a los creyentes, a los discípulos, les llamaron por primera vez cristianos? Es decir, cristos pequeños. Hermano, tenemos un desafío nosotros grande, una gran demanda, porque realmente nosotros tenemos como cristianos que ganar a otros para Cristo. Yo doy honra y gloria a Dios, hermano, porque creo que no haya sido una vida extremadamente fructífera, pero a lo largo de mi vida he podido ganar personas para el reino de Dios, y eso trae mucho gozo al corazón. ¿Cuántos decimos amén? Entonces, hermano, en la vida, fíjese que Dios está esperando que usted gane a otros para Cristo. Pablo, hermano, si usted lee las epístolas de Pablo, soldado que llegaba a custodiarlo lo ganaba para Cristo. Entonces, qué interesante. Pero en cuarto lugar, hay una cuarta manera de llevar fruto o fructificación, y es el fruto de ministrar a otros. Qué interesante. Mire, Lucas capítulo 13, versos 6 al 9. Quiero que vaya conmigo. Lucas capítulo 13, del verso 6 al 9. Luego Jesús les contó la siguiente historia. Un hombre plantó una higuera en su jardín y regresó varias veces para ver si había dado algún fruto, pero siempre quedaba decepcionado. Finalmente le dijo al jardinero: llevo 3 años esperando y no ha producido ni un solo higo. Córtala, solo ocupa espacio en mi jardín. El jardinero respondió: Señor, dale otra oportunidad, déjala un año más, le daré un cuidado especial y muchas fertilizantes. Si el año próximo da higos, bien; si no, entonces puedes cortarla. Esto está tremendo, ¿no? Porque Dios es un Dios paciente. Hermano, cada amanecer que Dios nos regala es una oportunidad más. ¿Verdad que sí? Dios te dice: si cometiste errores el día de ayer, te doy otro día más. Te doy una nueva oportunidad. Cada mañana, hermano, es su misericordia nueva sobre nosotros. Y mire, el Padre está interesado en que como hijos de Dios llevemos fruto. Ya he venido ya durante 3 años, dice el Señor, a buscar fruto a esta higuera. ¿Sabes qué le dijo al jardinero? Córtala. No, le dijo el jardinero. El jardinero representa a Jesús. El dueño de la higuera es el Padre. Déjame fertilizarla. Déjame abonarla. Déjame podarla. ¿A cuánto Dios nos ha extendido su misericordia, hermano? ¿A cuánto Dios está esperando que si el tiempo que pasó no fructificamos? Dios dice: espero, hijo, que en este año que te doy pueda llevar fruto para mi gloria. ¿Verdad que sí? Dios espera fruto de nosotros. Y dice la palabra del Señor: Señor, dale otra oportunidad. ¿Cuántas oportunidades Dios nos ha dado, hermano? Los que están siguiendo esta transmisión,
¿Cuántas oportunidades Dios les ha dado para que puedan enmendar su vida, para que su vida pueda estar, hermano, en el marco de la perfecta voluntad de Dios? Le hablé de 4 frutos, ¿verdad? Ahora le quiero hablar finalmente de 4 elementos que nos ayudan a ser personas fructíferas o productivas. Alguien dice, Dios no está tan interesado en el resultado, en el producto. Sí, fíjese. Si usted va a la parábola de Mateo capítulo 25, a uno se le dieron 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. Y usted sabe la historia. Dios está esperando que su vida y mi vida sea una vida productiva. Hermano, es que Dios está pero interesadísimo en que usted y yo llevemos fruto para su gloria. Entonces yo quiero hablarle rápidamente de 4 aspectos que me ayudan, hermano, a cultivar fruto, a producir fruto. Número 1, vea conmigo, debo cultivar raíces profundas para producir fruto. Debo cultivar raíces profundas para llevar fruto. Y hay un pasaje maravilloso en Jeremías capítulo 17, versículo 7. Si podemos ir a este hermoso pasaje. Jeremías capítulo 17, versículo 7. Se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. O sea, ya lo tenemos ahí en la pantalla, ¿verdad? Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza, ¿quién es, hermano? Es Jehová. Verso 8, léalo conmigo, por favor. Dice, porque será como árbol plantado junto a las corrientes, echará, ¿qué echará, hermano? Sus raíces. Y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de la sequía, ¿qué dice? No se fatigará, ni dejará de dar fruto. Entonces Dios me dice, ¿quieres saber un secreto para llevar una vida productiva? Tienes que cultivar raíces profundas. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos convicciones profundas en el Señor, hermano? Qué interesante es esto. Dios me dice, para que tú produzcas, tienes que profundizar. Vemos nosotros los robles, hermano, que son árboles fuertes en contra de vientos y tempestades. Pero ¿sabe qué? Que un árbol, cuando está a prueba de vientos y tempestades, ¿por qué cree usted que el viento no puede desgarrar el árbol? ¿Sabe por qué? Por sus raíces, por la profundidad de sus raíces. Yo estaba leyendo un poquito acerca de las raíces, que un roble puede extenderse hasta 15 metros de diámetro en sus raíces. Y no solamente eso, la profundidad hace que el roble se enlace en las raíces de otro roble. Por eso, hermano, se ha comprobado que aunque haya un incendio, fíjese qué bienaventuranza, qué dichosos son los robles, que aunque se hayan talado, aunque se hayan quemado, si la raíz es profunda, vuelve a surgir. Y esto tiene una aplicación para usted y para mí. ¿Cuántas tempestades han venido a nuestra vida, hermano? Pero de pronto ha venido esa tempestad y nosotros, para la gloria de Dios, permanecemos en Cristo. Y hermano, nuestra raíz está tan profunda, nuestra convicción está tan profunda, que no hay nada ni nadie que nos pueda separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Ni que venga la enfermedad, ni que venga la pestilencia, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada. Nada, ni lo presente, ni lo porvenir podrá separarme del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermano, porque esto sí me motiva, fíjese, el llevar raíces profundas. Y hay 2 aspectos, hermano, que menciona el pasaje. En la sequía, diga conmigo, en la sequía.
Dice que no tendrá temor en la sequía. Es decir, la falta de recursos, la falta de energía, la falta de salud, la falta de apoyo. Hermano, en los desiertos hay lo que se llama plantas rodadoras. ¿Ha visto usted esas plantas que no tienen raíces, pero duran muy poco y se queman, se marchitan? Pero también están, hermano, los cautos, se le llama agüeros, que tienen agua. Esos cautos, hermano, tienen la capacidad de pasar temporadas sin recibir agua, porque sus raíces son tan profundas que extraen la humedad. Yo espero, hermano, que aunque vengan esos tiempos áridos, no falte la frescura del Espíritu Santo en nuestra vida. ¿Cuántos dan con gloria a Dios? Mire lo que dice el Salmo 1: qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles, no me he salido del tema, plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuantos se llegan a ellos en el día del juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor cuida del sendero de los justos, pero la senda de los malos llevará a la destrucción. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, hermano, qué importante es para mí ser un árbol junto a corrientes de agua. Diga conmigo, agua. ¿Sabe de qué habla el agua en la Biblia? Habla de la palabra de Dios. Juan 17:17: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Efesios capítulo 5 del verso 25 en adelante dice: para santificarla a la iglesia, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, para presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces no tendrás temor de la sequía, porque habrá agua en tu vida, habrá reserva. Oh, hermano, qué lindo es esto. El Señor los guiará continuamente. Mire, hay un pasaje que estoy enamorado de este verso desde hace muchos años. Isaías 58 versículo 11. Qué lindo, hermoso pasaje. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como un huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca. Oh, qué linda es la palabra. Jehová te pastoreará siempre. Léalo conmigo. Y en las sequías, ¿qué dice, hermano? Saciará tu alma y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas. Por ejemplo, si alguien de los que estamos acá hemos ido al médico y nos ha dado un diagnóstico negativo, lo normal sería de estar en depresión, no querer salir. Y sin embargo, a pesar de que el doctor nos ha dicho tal o cual enfermedad tienes, usted está vigoroso, usted está confiando en el Señor. Bienaventurado el varón que puso su confianza en Jehová. Bendito el varón, bendita la mujer, que no importa lo que haya venido a su vida, tiene la esperanza en el Dios Todopoderoso, que siempre le va a refrescar el alma, que siempre va a mitigar su sed, porque Él es la fuente inagotable de agua viva. Este verso yo quisiera que a lo mejor lo memorizáramos, hermano. El Señor los guiará continuamente, les dará agua cuando tengan sed y restaurará sus fuerzas. Serán como huerto bien regado, como un manantial que nunca se seca.
Pero la versión 60 es linda, dice: Jehová te pastoreará, ¿qué dice? Siempre. En las sequías saciará tu alma. ¿Qué más dice? Dará vigor a tus huesos. Serás como un huerto de riego y como un manantial de aguas cuyas aguas nunca falta. La gente no se explica, hermano, que el gozo nada lo puede robar de nuestra vida. Hermano, la alegría es circunstancial. Un payasito lo puede alegrar. Y entonces se va, pasa la circunstancia y usted pierde la alegría. Pero el gozo es diferente, porque el gozo es interno. No importa lo que yo esté atravesando en mi vida, el gozo del Señor es mi fortaleza. Gozaos en el Señor y en el poder de su fuerza. Hermano, una clave: lo importante para fructificar es pasar tiempo a solas con Dios. Un creyente que ocupa tiempo para estar a solas con su Señor, máximo si lo hace por la madrugada. Porque la mayoría de nuestros fracasos, hasta que ya ha pasado el día, entonces uno dice: Señor, perdón. Pero si en la mañana, hermano, si usted comienza su día con oración y lo cierra con oración, usted será un creyente victorioso. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Jesús nos enseñó, hermano. Dice que pasaba noches enteras orando al Padre. Y aún siendo muy de madrugada, se levantaba para orar. Hay lugares que Jesús frecuentaba y era el Getsemaní, el monte de los olivos, y subía con los discípulos. Hermano, nosotros como iglesia tenemos 40 días de clamor. Comenzamos el día 13 de enero y lo vamos a terminar el día viernes 21 de febrero. Y vamos a ver la gloria de Dios en su vida y en mi vida. Vamos a ver la gloria de Dios, porque el secreto de tener una vida llena de fruto es pasar a solas con Dios. ¿Sabe que Jesús tenía un ministerio pero tan ocupado? Y de pronto, ministrando enfermos, sanando leprosos, levantando paralíticos, les dijo a los discípulos: detengámonos un momento, vayámonos al monte. Hermano, el fracaso de mucha gente es que descuida su comunión con Dios. A veces nosotros estamos tan llenos de actividades que descuidamos la comunión vertical con nuestro Padre. Yo le pregunto: ¿qué es más importante? ¿Los quehaceres de la casa o el dueño de la casa? ¿Qué es más importante? Usted está ocupado en los quehaceres y es fiel en los quehaceres, pero descuida al mero. Llega el dueño y le dice: hijo, hija, es que estoy ocupado, Señor. Éxito, escúcheme, sin comunión es pérdida de tiempo. Lo importante es la comunión con Dios. Moisés dice que fue fiel en toda la casa de Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? ¿Verdad que es importante para usted y para mí? Muy significativo. David lo dijo en muchas ocasiones en sus salmos. Hermano, él lo dijo claramente: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. En el Salmo 63: mi alma tiene sed de ti en tierra seca y árida, para ver tu gloria y tu poder, así como te he mirado en el santuario, en la comunión, porque es mejor tu misericordia que la vida. Hermano, cercanía a Dios produce parecido a Dios. Entre más comunión tiene usted con Dios, más de Dios será visto en usted. Se lo vuelvo a repetir:
Entre más cercanía tiene usted con Dios, más parecido tendrá de Dios. O sea, cercanía a Dios produce parecido a Dios. Dicen los psicólogos que una pareja que ha vivido muchos años llegan a tener tanto parecido por esa relación que hay continua. Y dicen por ahí que cuando muere alguien de la pareja que han vivido mucho, no dura mucho el que queda. Entonces, yo aplico esta verdad. Hermano, ¿qué dice Santiago? Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cuántos estamos recibiendo esta palabra, hermano? ¿Cuántos necesitamos buscar más el rostro del Señor? Mire lo que dice Colosenses capítulo 2, verso 6. Por tanto, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, ahora deben seguir sus pasos. Arraíguense, o es decir, profundícense profundamente y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Eso está en Colosenses 2, versos 6 y 7. ¿Cuántos damos gloria a Dios por ello, hermano? Entonces, yo quiero ir concluyendo. Déjeme decirle algo más importante también. En segundo lugar, debo quitar la hierba de mi vida. Esto está bueno. Mi finalidad es llevar fruto para la gloria de Dios. Pero hermano, yo tengo que, mire, para que un árbol o un cultivo sea productivo, ¿qué hacen los campesinos? ¿Qué hacen, hermano? Da que limpian la hierba. Si se siembra maíz, ¿qué es lo que brota pronto, hermano? La maleza, la hierba. Entonces déjeme decirle algo muy importante. Y yo estaba analizando esto. La palabra del Señor dice: lo importante para fructificar es pasar tiempo con Dios. Pero hay otro elemento que me cautiva: debo quitar la hierba de mi vida. Mire lo que dice la palabra del Señor en Lucas capítulo 8, versos 13 y 14. Lucas capítulo 8, versos 13 y 14. Las semillas sobre la tierra rocosa representan a los que oyen el mensaje y lo reciben con alegría, pero como no tienen raíces profundas, creen por un tiempo y luego se apartan cuando enfrentan las tentaciones. Las semillas que cayeron entre los espinos representan a los que oyen el mensaje, pero muy pronto el mensaje queda desplazado por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de esta vida, así que nunca crecen hasta la madurez. Está hablando de la parábola del sembrador. Hermano, hay personas que ahogan la palabra y se hace infructuosa por los afanes, por las riquezas, por las preocupaciones de este mundo. Este pasaje nos muestra 4 tipos de terreno: el terreno duro, el terreno impulsivo, el terreno ansioso y el terreno bueno. El crecimiento de la hierba es, hermano, no es otra cosa más que la negligencia. Hermano, cuando brota la maleza, usted no tiene que cuidar de la maleza, solita brota, hermano. Crece sin que usted le eche agua. Y así, hermano, las cuestiones descuidadas en la vida de uno brotan y crecen. Y el Señor dice: lo que no te está dejando llevar fruto es esa hierba. Tienes que cortarla. A veces son relaciones tóxicas, nocivas. Nosotros debemos de aprender, hermano, en la palabra del Señor dice que las malas compañías corrompen, ¿qué dice? Las buenas costumbres. ¿Cuántos damos gloria a Dios, hermano? ¿Cuántos estamos recibiendo una palabra sustanciosa esta tarde? Dios quiere que usted y yo seamos fructíferos. Dios me dice: corta esa hierbita, esa que está brotando ahí, elimínala, córtala. Hermano, como alguien dijo, cuando se inventaron las excusas, nadie queda mal. Le voy a llevar a una parte de la escritura, Lucas capítulo 14, verso 16. Lucas capítulo 14, verso 16. Jesús respondió con la siguiente historia: un hombre preparó una gran fiesta y envió muchas invitaciones.
Cuando el banquete estuvo listo, envió sus sirvientes a decirles a los invitados: vengan al banquete, está preparado. Pero todos comenzaron a poner excusas. Uno dijo: acabo de comprar un campo y debo de ir a inspeccionarlo, por favor discúlpenme. Otro dijo: acabo de comprar 5 yuntas de bueyes y quiero ir a probarlos, por favor discúlpenme. Otro dijo: acabo de casarme, así que no puedo ir. Entonces, a veces, hermano, en nuestra vida hay condiciones que no nos permiten fructificar. A veces es posible ese ambiente en el trabajo, la carrera, las relaciones. Hermano, dice este hombre: compré un terreno, compré 6 yuntas de bueyes. Y otro dice: me acabo de casar. A veces son las relaciones. A veces es el afán de hacer dinero, porque hay gente, hermano, déjeme decirle, que el único enfoque que tienen es ganar dinero. Tienen doble turno, doble salario, y están afanados, hermano, solamente en lo material. Pero déjeme decirle en esta preciosa hora que la vida del hombre, Jesús lo dijo una vez, que no consiste en la abundancia de bienes que posee. Hermano, si la finalidad de Dios fuera que usted tuviera y ganara, eso no es todo, hermano. Hay una eternidad en el amor del Señor. Recuerde aquella parábola de Jesús que dijo: un hombre había granjeado una gran fortuna y le dijo a su alma: alma, muchos bienes tienes, para muchos días, gózate y regocíjate. Pero de pronto dice que vino una voz y le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Qué recompensa darás por tu alma? Y Jesús dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo y pierde su alma? ¿Qué recompensa dará el hombre por su alma? Quiero explicarle algo. No confunda, hermano, la poda de Dios con el castigo. Cuando hablamos de ser podados, hermano, pueden ser diferentes manifestaciones de la poda. Puede ser un hijo rebelde, puede ser la pérdida de un empleo, puede ser una enfermedad, pero eso no es castigo de Dios, hermano. Eso es, tomémoslo en el buen sentido de una poda. Mire, yo hablaba con un jardinero. Y ahí en el trabajo hay unos jardines, y vi que el día sábado cortó unas ramas que tenían unas rosas tan hermosas. Y entonces le digo yo: ¿y usted por qué le dio con todo al rosal aquí? Le digo: hasta se voló las que estaban bien bonitas, le digo yo. Y me dice: es que para que el rosal produzca, no solamente tengo que quitar las que están marchitas, sino aún las que están llevando flor, para que se fortalezcan y produzcan más. Porque el pasaje que hemos leído dice que al que lleva fruto lo podará, lo limpiará para que lleve más fruto. Hay áreas de nuestra vida que Dios las poda, porque Él dice: yo estoy viendo en tu vida un gran potencial, no a corto plazo, sino a largo plazo. Yo veo que en ti hay una capacidad, hija, hijo, yo veo que en ti hay un gran potencial que va a ser para la gloria mía. ¿Cuántos reciben esta palabra, hermano? Es Dios el que está hablando a nuestros corazones. Y uno dice: Señor, pero me duele. ¿Sabe por qué? Porque la finalidad de Él es que produzcamos fruto. En Hebreos capítulo 12, verso 11 dice: ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuántos decimos amén? Finalmente, quiero concluir ya. Si yo quiero tener una vida productiva, debo esperar pacientemente el fruto. Diga conmigo: esperar pacientemente el fruto. Y quiero llevarle a un pasaje clave que está en Juan capítulo 12, versos 24 y 25.
Les digo la verdad, el grano de trigo, a menos que sea sembrado en la tierra y muera, queda solo. Sin embargo, su muerte producirá muchos granos nuevos, una abundante cosecha de nuevas vidas. Los que aman su vida en este mundo la perderán. Los que no le dan importancia a su vida en este mundo la conservarán por toda la eternidad. Fíjese, hermano, que para que una semilla pueda fructificar, tiene que morir. Diga conmigo, tiene que morir. Jesús dijo, si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Mas si muere, lleva mucho fruto. 2000 años atrás, una semilla de trigo murió, pero ha fructificado. Y el resultado, el producto de esa semilla es que en toda la faz, en la redondez de la tierra, hay cientos y miles de hijos de Dios cristianos que adoran al Señor en espíritu y en verdad. Porque esa semilla murió. Está hablando de la muerte para llevar fruto. Ahora, cuando yo aplico esta verdad, que hay cosas en mi vida que tienen que morir para yo llevar fruto. ¿Sabe, hermano, que cuando Jonás fue enviado por Dios a Nínive, él se fue a Tarsis, a lo opuesto de Nínive? Y dice la palabra que mientras él iba ya embarcado para Tarsis, vino una tempestad, hermano, y el capitán de la nave y los que estaban ahí comenzaron a clamar a sus dioses. ¿Y sabe a dónde hallaron al bendito Jonás? Durmiendo abajo. Y le dijeron, ¿qué haces aquí, dormilón? Estamos a punto de perecer y tú estás durmiendo. Y cuando despertó Jonás, dijo, ¿saben? Les quiero decir que esta embarcación no se salvará si es que no me arrojan a mí a la mar. Entonces yo entiendo algo, que yo no voy a poder producir fruto en mi vida a no ser que esté dispuesto a morir a mi ego, a mi yo, a mi egocentrismo. Cuando la Biblia habla de eso, mire lo que dice Colosenses capítulo 3 verso 5. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impurezas, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnias, lenguaje obsceno, y se puedan poner el traje de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a la imagen del Creador. Hermano, Dios me dice, ¿sabes qué? El grano de trigo tiene que morir. Hay cosas que tienen que morir en nosotros. ¿Cuántos estamos dispuestos, hermano, a hacer morir cosas que a Dios no le agradan? ¿Cuántos dicen amén? Y dice la palabra, aquí hay un verso final. Regresamos a Juan capítulo 15 verso 5. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí como yo en él dará mucho fruto. Separado de mí no pueden ustedes hacer nada. ¿Cuántos recibimos esta palabra? Entonces, hermano, Dios me dice, si tú quieres fructificar, uno de los factores importantes es que cortes la maleza, cortes esa hierba improductiva, eso que te está obstruyendo. Y yo al recibir esta palabra que el Señor me dio, le digo, Señor, yo creo que la finalidad tuya es que yo no lleve fruto, sino mucho fruto. Debo esperar pacientemente en el fruto que el Señor va a producir. Hermano, yo creo firmemente que el fructificar es un proceso de Dios. No es de la noche a la mañana, ¿verdad? Sino que Dios dice, yo espero que tú produzcas y lleves fruto para mi gloria, para mi honra. Yo quisiera preguntar en esta tarde, si usted necesita venir a Cristo, necesita entregarle su vida a Él, usted puede hacerlo esta tarde y puede decirle, Señor, yo espero llevar mucho fruto para la gloria tuya. Yo quiero entregarme a ti porque tu palabra dice
que separado de ti, Señor, nada puedo hacer. Mis hermanos que escuchan a través de las redes sociales, si esta palabra está llegando a su corazón, medita en ella. Dios le está pidiendo su corazón, su vida. Acérquese a Él y Dios se va a acercar a usted. Dios le dice: acércate, hijo, y al acercarte te daré vida, te daré longevidad de días, te daré días de calidad para que vivas con paz, con gozo. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Yo hago un llamado en esta hora y quiero que cierre sus ojos. Padre, te damos gracias en esta hora por la palabra. Señor, hemos visto los secretos de una vida productiva, una vida fructífera. Hay cosas que yo tengo que examinar en mi vida, Señor, que están impidiendo ese desarrollo, Señor. Yo sé firmemente que el llamado es poderoso para ti, hermano, para ti, hermana, para ti, amigo. Dios te está dando una oportunidad más y te dice: aquí estoy esperando, hijo. Estoy esperando, hija, que fructifiques. Te he extendido mi misericordia, mi favor, para que tu vida pueda darme gloria, pueda darme honra. Señor, gracias por esta palabra. Te bendecimos, Señor, y te glorificamos. Gracias por el tiempo que tú nos has permitido en esta hora meditar en tu palabra. Yo sé que esta palabra va a producir fruto en los corazones. Gracias, Señor. Amén